Introducción. Creerías si te dijera que una empleada doméstica, simple, sin apellido importante, sin fortuna, sin diplomas, conquistó el corazón del empresario más reservado y poderoso de la ciudad? Esta historia no comienza con lujo, ni con destino. Comienza con luto, con silencio, con una mujer común y un hombre roto. Clara llegó a la mansión Ferraz Monteiro con una maleta en la mano y un pasado marcado por el dolor. Eduardo vivía allí con sus hijos, envuelto en una tristeza que el mundo interpretaba como frialdad. Viudo, solitario, acostumbrado a vivir sin color. Y fue allí, entre ropa lavada, cuentos antes de dormir y miradas no planeadas, donde nació algo que nadie preveía. Un amor imposible a los ojos de los demás, pero demasiado verdadero como para ser ignorado. Jamás se tocaron antes de tiempo. Nunca hicieron promesas apresuradas, pero en cada gesto, en cada silencio, el amor fue creciendo. Y cuando todo salió a la luz, lo que era bello se volvió peligroso. Ahora escucharás una historia de valentía, de separaciones que duelen, de elecciones que marcan, y de un reencuentro que demuestra que el amor, cuando es real, lo vence todo. Prepara tu corazón. Capítulo 1. El comienzo humilde. ¿Alguna vez entraste en un lugar donde todo parecía demasiado lejano de quien tú eres, pero al mismo tiempo tu corazón susurraba, ¿algún día formarás parte de esto? Así se sintió Clara al cruzar la reja de hierro de la mansión Ferraz Monteiro en una gris mañana de lunes. Llevaba solo una mochila gastada, un vestido sencillo y una mirada firme. No por valentía, sino por necesidad. Clara tenía 27 años. Venía de un pequeño pueblo del interior donde todos se conocían por su nombre y donde la vida no ofrecía muchos caminos. Desde los 13, trabajaba en todo lo que surgía. Cuidaba niños, limpiaba casas, vendía pasteles de puerta en puerta. Todo para ayudar a su abuela, la única familia que había conocido. Pero cuando la abuela enfermó y falleció, Clara se quedó sola. Y con deudas. Muchas. La pequeña casa heredada fue vendida para pagar parte del tratamiento, y con eso solo quedaron recuerdos. Y silencio. Entonces, una prima lejana que trabajaba en una agencia de empleos domésticos en la capital consiguió una vacante. Es en una mansión. Gente importante. Necesitan a alguien discreta, trabajadora. Pagan bien. Incluye comida y cuarto. Era justo lo que Clara necesitaba. Un nuevo comienzo. O tal vez solo un refugio. La mansión Ferraz Monteiro imponía respeto, con columnas blancas, jardín simétrico y ventanas enormes. Todo allí parecía demasiado limpio, demasiado silencioso y frío. Fue recibida por la ama de llaves, doña Ruth, una mujer de unos 60 años, cabello recogido en un moño y expresión seria. Hablaba en voz baja, pero con firmeza. Aquí, señorita, todo tiene su lugar. La puntualidad es ley, la discreción es norma. ¿Entendido? Clara solo asintió. Aún se sentía pequeña, casi invisible, frente a ese mundo de mármol, plata y relojes carísimos. Su función sería clara: cuidar la ropa, limpiar las habitaciones del piso superior y ayudar en la cocina por la noche. Durante los primeros días, Clara caminaba por los pasillos como quien pisa tierra sagrada. Observaba los cuadros en las paredes, retratos antiguos, escenas de viajes, una pareja elegante sonriendo junto a un lago. Eran Eduardo Ferraz Monteiro y su esposa, Livia. La mujer había fallecido hacía 3 años, en un accidente de coche en la carretera hacia Paraty. Dejó 2 hijos, Gabriel, de 10 años, y Elena, de 7. Eduardo, el dueño de la casa, rara vez se dejaba ver. Pasaba el día en la oficina central del Grupo Ferraz, un conglomerado hotelero con unidades por todo el país. Cuando aparecía, era solo por unos minutos, alto, cabello oscuro ya con algunas canas en las sienes, siempre vestido con traje y con una expresión que los empleados describían como distante.
No hablaba con nadie del servicio, ni siquiera un buenos días. Sin embargo, Clara empezó a notar pequeños detalles que otros no veían. Cómo él observaba, desde lejos, a los hijos jugando en el jardín, o cómo acariciaba los libros de la estantería de su difunta esposa, como si buscara algo o intentara recordar. En la cuarta semana ocurrió algo inesperado. Clara, distraída, subía con un balde de ropa limpia cuando chocó con alguien en el pasillo. La ropa voló, y ella, roja de vergüenza, se agachó de inmediato. «Perdón, señor, lo siento mucho», murmuró sin siquiera mirar hacia arriba. Pero él no dijo nada. Solo se agachó también, recogió una camisa blanca del suelo y se la entregó. Cuando Clara levantó el rostro, sus ojos se encontraron. Fue solo un segundo, un instante, pero había dolor en sus ojos, y en los de ella, algo que parecía reconocerlo. «Está bien», dijo él. Su voz era grave, baja y sorprendentemente amable. Esa noche, Clara tardó en dormir. No por miedo, sino por esa mirada. Era como si él la hubiera visto. Capítulo 2. El silencio entre ellos. Lo que nace en el silencio suele ser más fuerte, porque crece sin ruido, sin promesas, sin garantías. Simplemente crece. En los meses siguientes, la casa Ferraz Monteiro pareció cambiar de temperatura. Era casi imperceptible para quien miraba desde fuera, pero Clara lo sentía. Los pasillos eran menos fríos. Las risas de los niños se escuchaban más a menudo. La presencia de Eduardo, antes escasa, se volvía más frecuente, aunque todavía envuelta en una bruma de silencio y contención. Clara seguía dedicada a su trabajo, como siempre. Pero ahora, había una nueva dimensión en cada gesto. Al preparar el almuerzo de los niños, dejaba discretamente la fruta favorita de él cortada en trozos. Al organizar los libros de la biblioteca, colocaba su ejemplar preferido sobre la butaca, con un marcador en el capítulo donde lo había dejado. Él lo notaba, y ella lo sabía. Una noche, Clara estaba en la cocina, sola, lavando los platos. Llovía fuerte allá afuera. El reloj marcaba casi las 10. Eduardo entró. Llevaba ropa sencilla, pantalones de algodón, camiseta gris. Nada en él parecía el empresario poderoso de los periódicos. Ella, sorprendida, detuvo los movimientos. ¿Puedo ayudarte con eso?, preguntó él. Ella sonrió, nerviosa, secándose las manos. Claro que no, señor. Esto es mi tarea. Él se acercó, tomó un trapo y comenzó a secar los platos. El silencio entre ellos era suave, tenso y dulce al mismo tiempo, como si bailaran sin saber los pasos. ¿Sabes qué es extraño, Clara?, dijo él, sin dejar de mirar los platos. Esta casa era mucho más silenciosa antes de ti. Ella se detuvo con una cuchara en la mano, sin saber qué responder. Entonces él continuó. No es solo por el ruido de los niños, es algo más, como si el aire se hubiera vuelto menos pesado. Ella solo sonrió, pero por dentro, el corazón latía tan fuerte que sentía que llenaba toda la cocina. Esa noche, escribió una página más en su cuaderno viejo. Hoy lavó platos conmigo, y me habló como si yo fuera alguien. Los días pasaban. Pequeños gestos se repetían, como notas de una música que aún no sabían cantar. Clara comenzó a dejar pequeños billetes con frases de libros que encontraba por la casa. Los dejaba sobre la mesa, entre sus papeles. Él nunca decía nada, pero siempre los guardaba. Ella lo sabía porque encontró un cajón en su despacho donde estaban todos, doblados con cuidado. Una tarde, Clara fue llamada a última hora para cuidar a los niños porque la niñera no había venido. Los llevó al jardín, les contó historias, hicieron burbujas de jabón. Eduardo llegó temprano del trabajo y se quedó en la terraza, observándolo todo. Vio a Elena abrazar a Clara por la espalda. Vio a Gabriel reír fuerte, como hacía tiempo no reía.
y vio a Clara mirar a los dos como solo una madre sabría hacerlo. Esa noche, bajó las escaleras a las 11, cruzó la casa en silencio y fue a la cocina. Clara estaba cosiendo el botón de su camisa. Ella se sobresaltó al verlo. Debería estar durmiendo, señor. Tú también, Clara. Ambos sonrieron. Él se sentó frente a ella, sin decir nada, solo observando. Después de algunos minutos en silencio, dijo, «Eres diferente». Ella solo respondió, «Soy solo alguien intentando hacer lo correcto». Él se puso serio, bajó la mirada y confesó en voz baja, «Hace tiempo que no siento paz, pero cuando estás cerca, la encuentro». Clara contuvo el aliento. Su corazón se disparó, pero sabía que una palabra equivocada, y todo podría desmoronarse. «No sé qué decir, señor». «No digas nada», respondió él. «Solo quédate». La relación entre los dos crecía como una llama escondida, discreta pero imposible de ignorar. Pero la mansión tenía ojos. La ama de llaves empezó a sospechar. Un chofer hizo comentarios. Algunos familiares de Eduardo, durante cenas ocasionales, lanzaban miradas torcidas a Clara, la empleada que ahora ayudaba a los niños con las tareas, y a veces servía el postre sentada a la mesa. Una tarde, la hermana de Eduardo lo llevó aparte y fue directa. «Ella es solo una empleada, Eduardo. No olvides quién eres». Él no respondió. Pero ese día, Clara notó algo distinto en su mirada. Un conflicto, una duda, un dolor que él no sabía dónde guardar. Esa noche, escuchó pasos acercándose a la habitación de servicio. Pensó que era un error, pero era él. ¿Puedo entrar? Ella asintió. Él entró y cerró la puerta. El cuarto era simple, pequeño, con una lámpara encendida sobre la mesita de noche. Eduardo miró alrededor como quien entra en un mundo prohibido. «Vives aquí, y aún así, transformas esta casa entera». Clara lo miró a los ojos, por primera vez, sin desviar la mirada. «No quiero arruinar tu vida, señor. Sé cuál es mi lugar». Él se acercó. Tocó el borde de la mesa y dijo con voz quebrada, «¿Y si tu lugar fuera a mi lado?» Clara lloró esa noche, por la imposibilidad, por el valor de él y por el miedo a lo que vendría. El amor había dejado de ser silencio, ahora era elección. Capítulo 3. El conflicto y la decisión. El amor, cuando es verdadero, no se esconde, pero tampoco se impone, espera, incluso cuando todo parece perdido. La rutina en aquella casa ya no era la misma. Después de meses de miradas cruzadas, de conversaciones discretas en la cocina, de silencios llenos de significado, lo que Clara y Eduardo sentían ya no cabía entre las paredes de la mansión. Era amor, sí, pero también era miedo, culpa y una certeza inquietante. Algo tan bonito no podría permanecer oculto para siempre, y el mundo comenzó a notarlo. Primero fueron los empleados. El chofer, que antes saludaba a Clara con amabilidad, empezó a ignorarla. La niñera, con quien ella compartía la merienda, pidió cambiar de turno. Doña Ruth, la ama de llaves, seguía tratándola con respeto, pero con una expresión de preocupación. Una noche silenciosa, Ruth entró a la cocina, sirvió 2 tazas de té y se sentó frente a Clara. «¿Te gusta él, verdad?» Clara bajó la mirada. «No debía haber pasado, pero pasó». Ruth guardó silencio por largos segundos. Luego dijo, «Trabajo para esta familia hace 28 años. Vi a su esposa morir por dentro mucho antes del accidente. Su dolor es antiguo, pero jamás vi los ojos de él como los veo ahora. Nunca». Y entonces, con voz más firme, «Pero este mundo, hija, este mundo no fue hecho para aceptar amores como el de ustedes». La fiesta de cumpleaños de Gabriel fue el detonante. Unos 200 invitados, todos de la élite paulistana, circulaban por los jardines iluminados de la mansión. Clara preparó todo con el mismo cuidado de siempre, pero esa vez Eduardo la llamó al centro,
Micrófono en mano. Quiero agradecer a esta mujer que transformó nuestra casa en un hogar nuevamente. Hubo aplausos, pero fríos, protocolares. Y las sonrisas eran fingidas. Al día siguiente, comenzaron a llegar los primeros comentarios. Una prima lejana escribió con tono cínico: «Felicidades por el buen gusto y por el valor también». Una columnista social publicó una nota: «El empresario Eduardo Ferraz parece estar rehaciendo su vida, con una mujer del hogar, literalmente». Los accionistas de la cadena hotelera llamaron. Algunos clientes importantes expresaron preocupaciones sobre la imagen de la marca. Y la hermana de Eduardo, Teresa, no se contuvo. «Estás destruyendo todo lo que construiste por un capricho romántico». «No es un capricho, Teresa». «¿Entonces qué es? ¿Vas a poner realmente a una ex empleada al frente de nuestro nombre? ¿De nuestra historia?». La presión crecía por todos los lados, pero Clara sufría en silencio. Empezó a evitar su presencia en los pasillos. Canceló las noches de lectura con los niños. Cambiaba los turnos cada vez que podía. Intentaba volver al anonimato, pero ya era tarde. Eduardo lo notó. «¿Te estás alejando?». Ella no respondió. «Si es por los demás, Clara, yo enfrento todo. Por ti, enfrento lo que sea». Entonces ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Yo enfrentaría al mundo entero, Eduardo, pero no quiero ser la razón por la que tú lo pierdas todo». Él intentó detenerla, pero ella se apartó. Empezaron las renuncias. 3 empleados antiguos pidieron salir, alegando incompatibilidad con el ambiente. Una ex empleada escribió una carta anónima al Departamento de Recursos Humanos acusando a Clara de seducir al patrón con fines personales. La gota que colmó el vaso fue un artículo publicado en un sitio de chismes con fotos tomadas discretamente por alguien del equipo. Eduardo y Clara sentados juntos en la terraza, riendo. El título fue cruel: «El empresario viudo y su nueva cenicienta doméstica». Clara leyó eso sentada en su cuarto, temblando. Eduardo intentó restarle importancia. «Esto no cambia nada». Pero ella respondió con firmeza: «Cambia todo». Al día siguiente, Clara hizo algo que dolió más que cualquier humillación. Pidió la renuncia. Escribió la carta a mano. La dobló con cuidado. La dejó sobre su mesa de noche. Y se marchó al amanecer llevando solo lo que había traído: su maleta gastada y su cuaderno de anotaciones. Eduardo entró a su cuarto cuando ya era demasiado tarde. Al leer la carta, sintió que el suelo desaparecía. «Te amo, pero el mundo no está listo para nuestro amor. Y yo no soy lo suficientemente fuerte para cargar con ese precio sola. Perdona mi debilidad. Cuida de los niños. Y si alguna vez piensas en mí, imagíname sonriendo, como en nuestros días felices». Eduardo lloró. Por segunda vez en su vida lloró como un niño. Pasaron días, luego semanas. Los niños estaban tristes, callados. Gabriel tuvo fiebre varios días. Elena dormía abrazada a la almohada de Clara. Eduardo intentaba llenar los vacíos, pero nada funcionaba. Los negocios también iban mal. Faltaba a reuniones. Cancelaba compromisos. Una gira internacional fue postergada. El consejo comenzó a presionarlo para que se apartara temporalmente. Pero lo que más dolía era el silencio de ella. Un mes después, decidió buscarla. Fue hasta su ciudad natal. Visitó a la prima que la había recomendado a la agencia. Descubrió que Clara se había instalado en una pensión sencilla, en el centro. Golpeó la puerta. La dueña atendió. Salió. Siempre va a una plaza por aquí cerca. Le gusta sentarse y escribir. Eduardo fue hasta allí y la vio, sentada en un banco de madera, el cabello recogido en un moño sencillo, ropa modesta. Escribía en su cuaderno azul. Él se detuvo, respiró hondo y se acercó despacio. Ella lo vio, dejó de escribir. «Viniste». Él se sentó a su lado.
No debí dejar que te fueras. Ella bajó la mirada. Pensé que te estaba liberando. Me quitaste el aire. Se miraron. No hacían falta palabras. El amor estaba allí, intacto. Entonces, él le tomó la mano. Clara, vuelve conmigo. No como empleada, como mujer, como compañera, como todo lo que ya eres para mí. Ella lo miró en silencio. Las lágrimas caían. No tengo apellido importante, ni un pasado bonito, pero tienes el futuro más hermoso que he visto. Y la abrazó. Allí, en ese banco de plaza, Eduardo eligió el amor, sin estatus, sin conveniencia, sin garantías, solo amor. Capítulo 4. El amor que lo venció todo. Después de aquel reencuentro en la plaza, no hicieron promesas. No hablaron de futuro, solo se abrazaron y dejaron que el presente hablara. Clara volvió a Sao Paulo con Eduardo, esta vez por elección, no más como empleada, sino como pareja, como amor que el tiempo no logró apagar. Los niños la recibieron con sonrisas. Elena corrió a su encuentro. Gabriel, más tímido, solo dijo, «¿Vas a quedarte esta vez?» Y ella, con los ojos húmedos, respondió, «Si tú quieres, para siempre». La sociedad aún murmuraba. Algunos amigos se alejaron. Hubo quienes no aceptaron aquella unión. Pero el mundo, como el amor, se adapta con el tiempo. Clara comenzó a estudiar pedagogía. Siempre le gustaron los libros, las palabras, el aprendizaje. Eduardo la apoyaba en todo. Iban juntos a la universidad por las noches, tomados de la mano. En 2020, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa, se casaron. Elena fue dama de honor. Gabriel tocó el piano. Ruth, la antigua ama de llaves, les entregó las alianzas con una sonrisa orgullosa. No hubo trajes de gala, ni fotógrafos de revistas, pero hubo emoción. Hubo verdad. Clara vestía un sencillo vestido blanco, cosido por ella misma. Eduardo llevaba el mismo traje que usó en su boda anterior, pero con una rosa bordada en el bolsillo, hecha por Clara. «Es para que lleves algo mío junto a tu corazón», le susurró ella. Después de casarse, adoptaron una niña, Laura, una bebé de pocos meses, de ojos atentos y piel morena. Eduardo decía, «Ahora mi vida tiene 3 mujeres que me enseñan a amar sin miedo». En 2022, Clara publicó un libro. Lo escribió en aquel cuaderno azul donde solía anotar sus pensamientos. El título era simple, Lo que el silencio no consiguió callar. En la dedicatoria decía, «Para los que aman y son juzgados, para los que sienten y son silenciados, y para quien, como yo, aprendió que el amor verdadero no tiene clase, ni patrón, solo corazón». El libro se volvió un éxito. Clara fue invitada a programas, charlas, ferias literarias, pero nunca dejó su esencia. Seguía sirviendo café a los amigos, seguía caminando descalza en el jardín, seguía amando sin miedo. Eduardo, por su parte, se volvió más leve, menos rígido, más humano. Solía decir, «Clara no solo salvó mi corazón, me enseñó a vivir», y vivieron así, con simplicidad, respeto, ternura. Algunos decían que no encajaban, que eran opuestos, pero ellos sabían la verdad. Eran el equilibrio perfecto entre la razón y la emoción, entre la rutina y la poesía, entre el mundo y el amor. Conclusión. Clara no era solo una empleada, y Eduardo no era simplemente un empresario viudo. En el fondo, eran 2 corazones solitarios tratando de encontrar paz. En un mundo que insiste en decir quién puede y quién no puede amar. Enfrentaron miradas, chismes, amenazas, humillaciones. Clara fue juzgada. Eduardo fue presionado. Ambos podrían haberse rendido, y por un tiempo, casi lo hicieron. Pero el amor verdadero tiene una fuerza serena. No grita, resiste, y cuando se reencontraron ya no había miedo ni duda. Él no la trajo de vuelta como empleada, la trajo como mujer, como igual.
y juntos construyeron un nuevo hogar. No solo para ellos, sino para todos los que creen que el amor es más grande que la conveniencia, más fuerte que la clase social, más profundo que cualquier juicio. Hoy, Clara es inspiración, Eduardo es ejemplo de coraje, y los dos son prueba viva de que el amor no pregunta ¿de dónde vienes? Simplemente reconoce cuando alguien pertenece a tu corazón, porque al final, lo que realmente importa es el amor que permanece, aquel que, contra todo y todos, elige quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también cree en el poder del amor verdadero. ¿Alguna vez viviste un amor que desafió al mundo?